Hola, buenas tardes. Hola. No sé si se me oye bien. Enciende el micro. Ah, hay que encender el micro. Yo sí, otro no. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en este acto de presentación del libro de Javier Ortiz. Se ha desplazado expresamente desde Cáceres y además en tren. Y va a estar firmando, sí, que creo que yo no he ido nunca en el tren de Cáceres a Madrid, pero creo que es un poco odisea, ¿no? Y bueno, va a estar firmado también en la feria el viernes y el sábado. Va a estar el viernes y el sábado por la tarde en la feria del libro de Madrid. Y tenemos a Piti Hurtado también, que nos acompaña, que también es de Cáceres, pero creo que no ha venido en el tren. Y bueno, estoy encantado de que Piti esté aquí. Y bueno, pues nada, vamos a empezar muy rápido porque tenemos problemas de que se aglomere mucha gente. En caso de que vengan muchos más, haríamos luego otra presentación corta, bueno, pero será necesario, ¿no? Y por eso, pues, no, vamos a ir muy deprisa. Paso la palabra a Piti Hurtado y luego a Javier, ¿vale? Gracias a todos y muchas gracias también al aleatorio por permitirnos, como siempre, presentar aquí nuestros libros. Y bueno, espero que lo paséis muy bien. Y luego, si queréis comprar el libro, que bueno, es una opción como otra cualquiera. No, no es una opción. Pensaba que sí. Porque Pero... aquí pago. Ah, vale. Javier lo va a dedicar. Incluso hasta Piti puede que lo dedique también, ¿no? Tampoco. Bueno, pero Javier seguro que lo va a dedicar luego. ¿Vale? Venga, que lo paséis muy bien. Venga, gracias. Buenas tardes a todos, también a los del fondo. No he venido en tren, pero he venido en coche desde Tres Cantos y ya el curso, parece que la etapa COVID se ha terminado y he tardado casi más que viniendo en tren. Pero aquí estamos, contentos y bueno, a presentar el libro de Javi, que nos conocemos un poquito porque hemos compartido pupitres en clases de latín, hemos compartido partidos de baloncesto, clases de educación física, no muchas, hemos compartido mantel, hemos compartido pasión por el baloncesto desde distintos ámbitos, en algunos momentos, desde trincheras opuestas y iba a decir que siempre con buena relación, pero mentiría, ¿no? A veces pues con un intercambio de pareceres, lógico, con la pasión que nos hemos dedicado a esto. A veces le he llamado entomólogo, otras veces le he llamado egiptólogo, no he llegado a llamarlo forense. Sacados de tumba, no se llama directo. Sí, pensando un poco, hoy que leía entre ayer y hoy el libro, pensando en algunos de los capítulos, ¿no? Como el Adiós para siempre, ¿no? Que habla pues, de jugadores que fallecieron. Yo soy la única persona que puede decir, no es un jugador de los que está aquí, porque como sabéis, él tiene perfiles y tiene muchísimos jugadores entrevistados y muchísimos perfiles escritos, muy bien escritos. Mejor en lo escrito que en lo oral. El oral es más sarcástico, más irónico, a veces pisalario. En lo escrito la verdad es que es un fenómeno por tantos años de entrenamiento y de trabajo ahí en el periódico, en Gigantes y en distintos medios. Bueno, pues yo soy el único que soy testigo presencial que Javi, cuando intenta llegar a estos jugadores que no son de fácil acceso, los que están en activo son más difíciles porque tienen los filtros de los departamentos de comunicación. Los que no están en activo son un poco más sencillos, pero los que no están en España o son de difícil paradero o no te contestan al Facebook, y luego los que son ya mucho más difíciles son los que ya han fallecido, porque te tienes que poner en contacto con familiares, ¿no? Bueno, pues en este caso yo soy testigo de una llamada de un jugador fallecido a Javier Ortiz, lo cual es, digamos, el récord de ponerte en contacto con gente, ¿no? No se puede decir el nombre, vamos a pasar hacia adelante y es una anécdota, ¿no? Lo hizo Roncero aquello de la Ouija con Juanito, el espíritu de Yo realmente aquí he venido a hablar de otros nombres, ¿no?
y de nombres tan interesantes como marcas, ¿no? Empiezas con Alberto Abalde y con Gaby Abrines, ¿no? Para mí, Javi Ortiz, la broma de la entomología, ¿no? O de la egiptología, bueno, pues porque trata temas de hace tiempo, ¿no? Para mí suele estar de rabiosa actualidad, pero porque a mí me gusta documentarme, mi trabajo actual sobre los jugadores, sobre los árbitros, sobre la gente, los entrenadores, los cuerpos técnicos, y normalmente termina acudiendo a fuentes como son las suyas, ¿no? Muy prolífico siempre, y en este libro, pues yo creo que ha sabido y ha tenido la capacidad de condensar 80 perfiles muy interesantes. En estos perfiles, sobre todo, nos dan la importancia de lo que es el baloncesto como juego de equipo. Aquí hay mucho jugador que en categorías inferiores despuntó, fue llamado por canteras importantes y posteriormente, pues, entre Primera B o ACB, desarrollaron una carrera pues muy decurrante, algunos con momentos muy brillantes. Por ejemplo, tienes aquí a Eugene McDowell, tienes a jugadores que lo hicieron muy bien en Liga ACB y otros jugadores que no consiguieron asentarse y que estaban arriba y abajo, ¿no? Como los mismos Gaby Abrines y Abalde con los que abres el libro. Bueno, tenemos incluso un jugador como Abel Amón presente aquí en la presentación. Hay detalles muy curiosos, anécdotas muy interesantes. A mí me gusta, o sea, no me gustaría, digamos, desvelar absolutamente nada. Ahora lo que voy a hacer es una serie de preguntas para bueno, entroncar un poco con lo que ha sido el libro para él, la confección del libro, pero quería destacar una frase del libro cuando entrevistas a Miguel Pou. Miguel Pou te dice algo así como, bueno, que antes eran muy reconocibles los equipos y que actualmente tienes que ir al pabellón y cuando te dan el folleto en la entrada, pues sabes los jugadores que hay, ¿no? Bueno, pues yo voy un poco más allá, ¿no? Hay un momento en el que ya no se editan esos folletos porque directamente con tanto cambio el mismo folleto casi estaría desactualizado porque hay fichajes de última hora y no le da tiempo a la imprenta. Eso es el baloncesto actual y yo creo que hay que conocer o hay que saber de dónde venimos, que son muchos de estos perfiles para luego entender cuál ha sido la evolución, con la normativa de fichajes y bueno, también yo también quiero dejar ahí un poco, quiero deslizar el hecho de que hay muchos jugadores jugando fuera. Cuando estos perfiles estaban ahí jugando, pues no había tanto fuera, ¿no? Entonces esto es de ida y vuelta. O sea, la gente que se enfada mucho porque no encuentra ese baloncesto reconocible tiene que tener en cuenta que tenemos mucho fuera. Destaco el libro en todos sus capítulos. Me ha gustado pues las sagas, ¿no? Sagas que conocía muy poco, como la de Pepe y Juanmi Alonso. El hecho de hablar un ratito de Bonnie Gebauer, que yo tengo la sensación, los que tenéis más memoria que yo, era una jugadora de más talento de la que tú apuntas aquí, pero esto es una divergencia que la dejamos para luego. Éxito en la vida, jugadores que posteriormente, digamos, post-mortem, han sido capaces de desarrollar una vida profesional de mucho éxito, ¿no? Ahí está el caso de Jagger, de Barros, ¿no? Que es un caso muy curioso y muy interesante de alguien que se ha ido reinventando muchísimo. Juan Carlos Barros, que como sabéis jugó en Pamesa y que viene de la cantera de Real Madrid, entre otros equipos de Pamesa. Extranjeros complicadillos, ¿no? Los extranjeros cuando venían pues más endiosados, ¿no? Y con menos conocimiento de dónde paraban. En Adiós para siempre, el capítulo que hemos comentado antes, los ochenteros, ¿no? Los que digamos que despuntaron, o su prime, como se dice ahora, su momento más álgido fue antes de la constitución de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Ahí hay un mítico Agustín Cuesta, que es un fenómeno, y gente como Joe Galvin o Perico Ansa, Héctor Perotas, gente muy interesante de leer. Y los secundarios de lujo, ¿no? Jugadores que, bueno, pues lo que hacían era dar lo que necesita un equipo, aparte de los puntos del primer anotador, del segundo, los dos americanos, o el anotador nacional importante, pues gente que, como Arturo Seara, que llegó a estar en el Barça, el mismo Miguel Pou que hemos comentado, Samuel Puente, jugadores muy interesantes. Yo ahora quiero lanzarte una serie de preguntas para un poco meter el debate y también... ¿Esto no lo tenemos que haber hablado antes? No, porque se me ha ocurrido ahí en el atasco de salir de casa. Como el culo al aire ante esta gente. No, pero hay gente que puede intervenir si te pillo un poco. Eso no es malo. La primera, ¿cuál ha sido uno de los perfiles más gratos de escribir y de conocer, de los 80 de este libro? Pues me mola, por ejemplo, un tío que no recuerda a nadie, como casi todos los del libro, que se llama, bueno, espérate, lo voy a mirar, que no me acuerdo ni yo, que se llama Alfredo Díaz de Cerio. Este es un tío que jugó un año en Bilbao, en ACB, y que luego pues, tuvo una carrera, pues la típica carrera de primera B, en un lado, en otro y tal. Pues
cuando siempre hablamos del deporte y la cultura parece que son como agua y aceite, que no se mezclan demasiado, más allá de lo que digan los políticos. Y luego es un tío que luego era de familia de artistas, su padre fue un pintor muy reconocido y él, después de jugar baloncesto, profesionalmente, también ha seguido la carrera artística de su padre. Me costó mucho encontrarle porque es como buen artista, como buen bohemio, no tenía ni móvil prácticamente y me gustó mucho encontrarle y bueno, y ver su obra y tal, es que es curioso. Yo no la entiendo para nada, pero bueno, su concepto tampoco creas que lo entendía mucha gente en su momento, ¿no? No sé, me gusta cuanto menos conocido es el jugador, casi más me atrae, ¿no? Eso, la confección y el contacto con la persona, digamos. El contacto, hay personas muy majas, ¿no? Hay tíos que la verdad es que cuesta colgarles, ¿no? El primer periodista que les llama en 30 años y yo de verdad yo les doy la brasa, pero hay un momento que... Con lo cual confirmamos que los 80 que están aquí son, bueno, los 80 no, los que están vivos de los 80, cogen el teléfono y les gusta hablar por teléfono, ¿no? Porque actualmente es algo que no se da. Me acabas contando de quién me No. llamó y tal. Sigue. No, porque hay gente muy salada, o sea, pero mira, aquí está, la has mencionado a Belamón, y que es un tío que me habla muchísimo a raíz de habernos conocido por esto. Yo le recordaba vagamente, porque también era otro jugador pues, de rotación y tal, esforzado y tal, más destacado en primera vez. ¿Esforzado qué significa? Es una forma fina de decir que mejor defensor que atacante, ¿no? No te enfades, a ver. A veces me olvido de que esta gente sobre la que escribo despectivamente a veces mide 2-3, ¿sabes? No, de verdad que hay gente a la que quiero mucho de este mundillo, que me trata fenomenal, que luego evidentemente compensa con otros que les mandan 57 mensajes o les llamas y no sé qué, y pasan de ti de una manera como si tuviesen que avergonzarse de lo que hicieron hace 20 años, que fueron profesionales y gente admirada y tal, ¿no? Hay quien dice que, cuando comento esto de los que no me cogen el teléfono, hay quien dice que, claro, que a saber lo que hicieron en su momento y que no quieren que les encuentren, ¿no? Lo que fueron dejando por ahí, ¿no? Pero creo que en general la gente del concepto es sana, es amigable y tal, y a mí me encanta contactar con ellos, me emociona mucho, ¿no? Y cuando hay un tío como Abel que juega lo mismo, a contar batallitas, a interactuar y tal, la verdad que es súper emocionante. ¿Siguiente pregunta? Sí, quería lo contrario, teniendo en cuenta la antigüedad que tienen el periódico de Extremadura, no vas a pagar precio, nadie te va a buscar, por lo cual quiero que me digas de todos estos perfiles que has entrevistado, ¿cuál ha sido el más antipático de llegar a él? Es que en realidad el libro intentaba ser algo tan positivo que no meto al tipo que no me trata bien, ¿sabes? Es una cosa que... Bueno, pues el que te haya tratado de una forma más fría. ¿De los 80? Hombre, los del capítulo de los que están muertos antes de tratar. No sé por qué me meto aquí. Aquí no me venía a hablar de que tengo conjuntado entre el... Oye, no has hablado, ya te voy a volver a preguntar, no has hablado de un amigo común que tenemos que hizo la portada y del prólogo de un amigo... Sí, es cierto, el prólogo está escrito por Aito García Renese, la primera frase es: no tengo el gusto de conocer a Javier Ortiz, con lo cual el resto del prólogo es muy positivo y muy interesante, y destaca Aito en la parte final del prólogo, pues eso, ¿no? El hecho de la importancia que para él, como entrenador, ha sido muy importante destacar bueno, pues esa parte del roster de la plantilla que tenía que completar a que tenían más talento. Aito estuvo simpaticísimo dentro del cambio de perfil que ha tenido en los últimos años, ¿no? Porque en los 80 toda la prensa le metía leña y tal, nadie no era el tío que estuviese bien visto, pensé que era el mejor y sigue siendo el mejor, y en los últimos años ha cambiado de tal y todo el mundo habla bien de él y todo el mundo tal, ¿no? Y el tío se portó fantásticamente conmigo. Yo creo que el prólogo es, está feo que yo lo diga, es casi lo mejor del libro, ¿no? Porque explica muy bien lo que quiero contar en el libro, que es pues los secundarios, la gente que hemos medio olvidado y tal. Hay una frase que uso mucho, que es que sobre Epi, sobre Fernando Martín, sobre Corbalán, sobre Petrovic, sobre eso ya se ha escrito todo, ya se ha dicho todo, y han hecho 18.000 entrevistas, 18.000 libros, pero sobre John Rementería, que está ahí, nadie había vuelto a hablar después de su retirada, ¿no? Y a la gente le gusta recordar eso, gente muy de nuestro mundillo, de nuestro submundo, pero sí que
no sé si puedo decir éxito del primer libro, Cientos de Historias del Boom, está muy basado en eso. Se vendió más que el libro de Doncic, por mucho Doncic que se hable ahora. Pero esa apelación a la nostalgia sigue funcionando, ¿no? Y espero que funcione aquí, supongo. Después, si conseguimos no colgar el vídeo en YouTube, pero también funciona bien el tema. Pero sí, la portada la ha realizado el diseñador gráfico Pepe Regidor, que es como habitual de ediciones JC, que es un tipo de mucho talento, amigo nuestro también, por eso hablamos lo mejor posible de él y de nuestra tierra. Y es cierto que el prólogo a mí también me ha gustado, ¿no? Un poco, define un poco eso ahí, ¿no? Todo este tema de los papeles, ¿no? Que necesitas en un juego de equipo. No, nosotros siempre lo decís mucho, ¿no? Pero los 80 no era tan fácil, ¿no? Jugaban 6 o 7, solo había cambios y había eliminados por faltas y tal, no se jugaba con 10 tíos, 20 minutos los 10 tíos, ¿no? Aito fue también precursor en eso, en jugar con 10, en repartir más los minutos, y buena leña le daban entonces, ¿no? De hecho, a mí me parece muy difícil, traído al plano actual. Claro, los entrenadores queremos tener muchos jugadores y que estén todos, digamos, sanos, pero hay un momento en el que cuando ya pasas a plantillas de Euroliga de 13, 14, 15, 16, como puede tener Pablo Lasso en el Real Madrid, lo difícil es gestionar todo eso y aguantar en un banquillo, por lo cual yo creo que, bueno, Aitor estuvo mucho tiempo en el Barça, o Lasso, que lleva mucho tiempo en el Madrid, pues tienen un mérito llevado cada uno a su tiempo, ¿no? Esa adaptabilidad a esos momentos. Yo quería preguntarte otra cosa. Bueno, ¿cómo llegas tú a tener esta pasión por el baloncesto? Tú no eras alguien que jugaba habitualmente. No estoy diciendo que jugara, estoy diciendo que no jugaba. O sea, yo creo que a Javi le gustan más los jugadores que el juego, pero eso no es malo, o sea, al final los jugadores son los protagonistas. Eso es como que se dice que le gustan más las mujeres que el sexo, ¿no? Va a ser imposible elaborar una idea. No, es verdad que Luis y yo nos hemos criado en un colegio muy de baloncesto, el típico, siempre nos gustaba contar que había 15 canastas en el patio, ¿no? Las de fuera, las de dentro y tal, ¿no? Y yo era especialmente malo, la verdad, o sea, no solo una cuestión de mi evidente limitación física, pues era dedicado al baloncesto en silla de ruedas, pero no acababa de hacer nada bien, ni defender, ni meterla de lejos, ni de cerca, ni tener carisma, ni nada, ¿no? Entonces, que si no puedes hacer algo, por lo menos cuenta lo que hacen los otros, ¿no? Y eso siempre me ha traído, o sea, la típica tontería romántica que siempre cuento sobre mí mismo cuando era niño es que hacía mi propio periódico deportivo con la libreta de mi padre, ¿no? Con los resultados del día y demás, ¿no? Bueno, tienes que asumir tus limitaciones, ¿no? Y esas eran evidentes. Yo jugaba en el patio, pero no llegaba ni al nivel de mejor jugador del segundo equipo, que es lo que eras tú, ¿no? Te has contado muchas veces. No pienso interrumpirte. Te has contado muchas veces, ¿no? Entonces, es que ni siquiera eso, no era ni el mejor jugador, ni el peor jugador del tercer equipo. Entonces, ya está, cada uno tiene un poco su rollo. Era de los que me quedaba viendo los domingos por la mañana, en vez de ir a misa, me quedaba viendo un Magia de Huesca a Gran Canaria que lo daban todas las mañanas y no sé, me quedaba embobado con eso, ¿no? Y empecé a acumular pues, revistas, libros, no sé qué y tal, y al final pues, la vida me situó al inmenso regalo de escribir de baloncesto prácticamente todos los días en un periódico de mi tierra, ¿no? Aunque a veces me tocase escribir sobre tu equipo o sobre el de Javi Juárez, que está ahí. También, bueno, y sobre esos enfrentamientos que eran míticos. Bueno, yo quería llegar a una parte, de silla de ruedas también hay que meterla y es muy difícil jugar, o sea, no te creas que es tan sencillo, sí, pero te permito la depresión porque es tu libro y es tu tarde, ¿no? Quería, sobre todo, decirte que mi percepción es que tú llegas a la pasión del baloncesto también porque hay un momento en que el baloncesto se hace en color, ¿no? A partir del año 84, que vemos los Juegos Olímpicos, por edad nos pilla ahí, y, bueno, la revista Gigante, o sea, yo creo que para ti la revista Gigante, de la cual eres colaborador, ¿no? Igual que yo, hace que tú, aparte de lo que estás viendo, ese Magia de Huesca que ves el domingo por la mañana, puedas recrearte, apuntar, memorizar anotaciones, jugadores, ver las fotos. Digamos que, por eso yo digo que para ti el baloncesto, desde mi punto de vista,
te llega más porque los jugadores o la estadística o la crónica periodística, también por familia, al ser hermanos de periodistas, pues todo esto te hace que te llegue más al corazón lo que es la pasión del baloncesto, Sí, no por el juego. Me gustan más las historias. O sea, yo, por ejemplo, y es una cosa que os encanta escuchar a los entrenadores sobre los que he escrito, yo no podría entrenar a un equipo de minibásquet siquiera. O sea, no puedo decir públicamente, no tengo ni idea, pero sí que los códigos de entrenar, aunque sea al nivel más bajo, no los acabo de manejar. Contarlo de otros sí, ¿no? Pero lo mío no tengo ningún talento para eso. Entonces, lo grande de la vida es enfocar tus pocas o muchas capacidades a lo que puedes hacer. Oye, no se me ha dado mal, ¿no? A mí me parece personalmente una historia casi de sueño, ¿no? Es comprar gigantes de pequeño y acabar escribiendo gigantes de menos pequeños, más o menos igual, ¿no? Me parece una cosa, encima con la limitación, y aquí esto lo hemos hablado a veces, de estar en Cáceres y seguir en Cáceres, haber elegido seguir en Cáceres y estar fuera de los dos grandes centros nacionales de baloncesto y de informativos que son Madrid y Barcelona. Venir desde Cáceres con la maleta de cartón de vez en cuando aquí a contar tu rollo sobre la nostalgia del baloncesto y tal, y colocar el libro medio regular de vez en cuando, y mis artículos que me los sigan comprando en Gigantes y la web de Endesa y demás, creo que está bien. Joder, estoy hablando demasiado bien de mí mismo, ¿no? Sí, pero no vamos a dar un segundo pase, porque digamos que la terapia ya va bien, ¿no? O sea, Otra pregunta. ¿Cuál es el jugador que te ha hecho más ilusión que salga en este libro y cuál es el jugador que te haría mucha ilusión llegar a él para un libro posterior? Que no has llegado todavía, ni en perfiles de web. Me hizo mucha ilusión hablar con Gaby Abrines después de bastantes años, porque es un tío más bien tímido, reservado. Luego, los padres de los jugadores siempre tienen que ser, tienen que tener cuidado con lo que dicen, ¿no? Porque, bueno, pues todo se puede, todo se magnifica, ¿no? Como en la casa de Gran Hermano, ¿no? Entonces, dada la relación que teníamos, cuando yo empecé en el periodismo, en el periódico, y Gaby Abrines jugaba en el Cáceres en aquel año que tanto recordamos, pues fue estupendo, porque un tío que me trató fenomenal, sabiendo que a él le cuesta hablar de su carrera, porque es súper, tú le conoces también, un tío súper humilde, súper reservado y tal, y se vio que hizo el esfuerzo por hablar de él, por hablar de su hijo, pero sabiendo que sobre todo la entrevista era él, y de verdad que me dejó muy buen sabor. El padre de Carlos Alcén también es muy majo, gente normal, ¿no? Lo que te he hablado de antes de que la gente del baloncesto suele ser maja, nada estrella. Desde luego es un libro en el que no está centrado en estrellas, también es más fácil que te encuentres a gente asequible, y de verdad que con Gaby es un primor de tío, y muchos de los valores que ves en Alex, que es un tío también que habrá estado en la NBA y que estará en el Barça y tal, es un tío también que se ve que transmite una normalidad y una tranquilidad que es fantástica, ¿no? Se ve que muchas veces cuando hablamos de los padres que son horribles, lo peor del baloncesto de Barça, así que a veces también son lo mejor, ¿no? Eso está bastante claro de ellos. Está bien esa idea. ¿A quién me gustaría? No lo sé, hay alguno que se me resiste mucho, que sí, ya está viendo, sí, otro día, sí, no sé qué y tal, ¿no? Pero, bueno, no lo sé, tendría que revisar tengo un Excel voy tachando a los que encuentro, y hay un Excel muy cotizado de tíos a los que no he convencido. Paco Velasco, por ejemplo, que era el base suplente del Madrid de los 80, no jugaba prácticamente nunca porque detrás de Corbalán era imposible jugar, pues siempre le intento convencer. Lo he visto, está metido en el mundo de la música, dice que la época, muy educado, pero que no se ve hablando de baloncesto porque eso pasó en otra vida, ¿no? Y me encantaría convencerlo algún día, de vez en cuando le tiro alguna, pero no hay manera con Paco Velasco. Sí, referido a Paco Velasco, ¿no? Sí, referido a Velasco, hay un perfil también de Quique Ruiz Paz, y me ha hecho gracia leer que actualmente, porque digamos que lo sigo un poco en su proyecto de Over 40, ¿no? Por encima de los 40 años, ¿no? Que tiene una liga para veteranos, pero no sabía que estaba trabajando
en la editorial agrícola española. Sí, bueno, hay que comer, ¿no? No, o sea, que creo que la dirige él. O sea, parece que hay una especie de... O sea, que es a nivel familiar hay gente de ese mundillo, ¿no? Ese mundillo también es una cierta saga, ¿no? Porque su hermana fue internacional en los 80 y bueno, siempre son muchos hermanos y tal, o sea que y varios jugaron al baloncesto, ¿no? Quizás el que más lejos llegó fue Quique, y para ser suplente de Corbalán jugó bastante en su momento. Luego no tuvo mala carrera en Villalba y demás, y bueno, también un tío muy educado, ¿eh? La verdad que es difícil encontrar a gente de la que hablar mal en este libro, porque si no lo hubiesen entrado, simplemente. Pero bueno. ¿Más? Bueno, yo creo que tenemos que abrir un poquito de turno de preguntas. Seguramente hay mucha gente de básquet o amigos que quieren preguntarte algo, ¿no? Más que nada por no alargarnos. Bien, estábamos como presumidos de que íbamos a hacer 2 turnos por si esto se iba de forma, ¿no? Fue una fantasía mía pensar que iban a venir más de 37 personas, ¿no? Pero bueno, oye, viene aquí uno va a Madrid y cuidado. ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer un comentario de duda, comentario humillante sobre esto? ¿Alguien? ¿Bien? Yo. Hey. Yo tengo 2 preguntas. La primera que, ¿cómo al final decidiste entrometerte en la vida del periodismo, ¿no? Que es muy bonita y muy romántica, pero por otro lado también siempre nos lo pintan muy mal, ¿no? Y bueno, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Es verdad que de pequeño me atraía el mundo, pero me atraía el mundillo este, ¿no? De la información deportiva y tal, pero en realidad no lo elegí yo en el fondo. Pasaba por allí prácticamente, era otra época en el periodismo local de mi tierra, de Cáceres, de Extremadura. Mi hermano trabajaba en el periódico local, en el periódico todavía en el que estamos, en el de Extremadura, y yo pasaba por allí, de vez en cuando iba pues a verle o a coger los teletipos que llegaban de la once anterior de la NBA. Tenía 17 años, todavía estaba en COU, y me convertí como casi en la mascota, ¿no? El hermano pequeño de José María que venía aquí como a enredar, ¿no? Necesitaban unas manos a nivel mecánico de coger periódicos por teléfono, arreglar, editar cosas y tal. No era un trabajo periodístico en sí, necesitaban a alguien para los fines de semana cuando había mucho trabajo en deportes. También el equipo de baloncesto de la ciudad, a mí me vieron evidentemente con mucho interés por el baloncesto y me cogieron solo para trabajar los domingos. Luego, claro, me cogían los domingos, me pagaban los domingos, pero iba 17 días a la semana, porque es que me gustaba tanto, me empezó a gustar tanto que ya no lo pude dejar. Estaba en COU todavía, y luego no hice periodismo. Hay cierto cachondeo conmigo, aunque no soy periodista en un sentido literal, que soy un intruso y tal, a mí eso me la sopla. Antes tenía un cierto complejo, ¿no? Decía, que le estoy quitando el trabajo a nadie. No, o sea, que venga alguien y que demuestre que lo puedo hacer mejor que yo. Pero claro, llevo 30 años y puedo decirlo, pero cuando llevaba 2, 3 o 5 años, a lo mejor tenía más ese complejo. Lo que digo, fui aprendiendo la profesión de ir más veces de las que me correspondían y conseguí entrar en la plantilla del periódico pues a los 5 o 6 años de empezar prácticamente allí a llevar los cafés, ¿no? Como empecé. Al final fue una vocación, pero sobrevenida y porque tuve mucha suerte. Creo que mi modelo hoy en día de esta historia que he contado, que se remonta al 92, ya no podría ser, ya se exige mucho más el tema de la carrera y hay otros filtros. Yo me gusta decir que soy el último romántico de los que no tiene carrera y empezó pues muy desde abajo. Pero ya está, estoy súper contento y no me he movido de ahí, desde los cafés aquellos. Sigo trabajando en el periódico, he resistido ERES, ERTES y demás, ¿no? O sea que en ese sentido estoy satisfecho. ¿La segunda pregunta? Sí, no, la segunda pregunta era que en general a lo largo de tu carrera, tanto como escritor como periodista, un poco pues las cosas los has puesto, ¿no? Lo más gratificante por un lado y como lo más desagradable por otro. Lo más desagradable son los domingos, sobre todo. Sobre eso tengo algo que decir. Es por el cierre, pero también por el cierre del sábado. Por el cierre del sábado. El 11 de mayo del año 92 teníamos examen de filosofía por la mañana. De COU. A primera hora, COU. Y ni este ni yo fuimos al examen. El día anterior había ascendido el equipo de la ciudad a ACB. Él no fue porque
siguió la fiesta y aparte pues como tenía digamos la entrada directa por ser periodista y porque prácticamente vio la fiesta con los jugadores todo lo que pudo y por la mañana no estaba en condiciones físicas de... Como decía tú, estaba broken, no tengo una presión estomacalmente no podía ir al examen y yo tampoco fui, pero no voy a decir por qué. Bueno, vale. Y tiene que entender que hay cosas que no hemos compartido, desde luego novias no hemos compartido, él siempre era que para no perder el área para adentro, ¿sabes? Hoy venimos a hablar del libro y de ti, ¿no? Ya, pero pues, a la gente le gusta más esta chicha. No. Además tú tienes más. Sigue repitiendo. Entonces, desde luego, mira, no tienes... En periodismo deportivo se trabaja siempre los domingos y yo siempre tengo una cosa muy... un rollo muy despectivo sobre los periodistas deportivos que trabajan de lunes a viernes, no me gustan cuando hay que trabajar en los días que hay partidos. Entonces eso te obliga a trabajar todos los domingos y muchos sábados y muchos días hasta las 11:30, las 12 cuando terminan los partidos. Pues muchas veces cuando llegas a casa mi mujer que está aquí está dormida, lo cual, bueno, a veces lo agradezco, a veces no. Y bueno, te condiciona mucho porque hay gente que te pregunta, ¿a qué hora sales? Y digo, ¿por qué no tengo ni idea de a qué hora salgo? Entonces, pero al final te acostumbras, ¿no? Te autoengañas diciendo que estás en un curro maravilloso, que eres un privilegiado y tal, y te acabas haciendo de lo difícil, haciendo un estímulo y un empuje para hacerlo cada día mejor, o por lo menos no hundirte ni decir que a las 8 hay que estar en casa porque hay que ver algo a Wyoming, ¿no? Pues no sé. Y lo mismo estaba terminando la crónica del Aceuchal o del amanecer contra el Puerto Urraco. Es verdad que no es nada, o sea, la gente puede pensar, tú lo sabes, ¿no? Que yo me dedico en mi trabajo diario en el periódico a escribir solo de baloncesto de los equipos de Cáceres y no, tienes que hacer un montón de trabajo mecánico, de coger crónicas por teléfono, de arreglar lo otro, de corregir chapuzas que te han mandado. Ahora con la web hay que trabajar a dos manos, con dos mentalidades. De intentar hacerse amigo de los entrenadores o de los directivos para... Bueno, pero también, aún así, o sea, siempre me acusas de que tengo demasiado colegio con los directivos de allí, pero me odian al mismo tiempo, ¿no? No acaban de considerarme lo suficientemente colega, ¿no? No me filtran. No me filtran. Eso es lo que dices, ¿no? Pues claro, no, es verdad. Sí te filtran. Bueno, de vez en cuando se les escapa algo. No, la otra cosa es que yo me acuerde, ¿no? Porque siempre se les escapa algo por la noche. Otra pregunta, si no nos liamos. Ahí hay una. Yo te voy a preguntar, no sé si, porque acabo de comprar el libro, no sé si sale, pero sobre todo en comparación al baloncesto de los años 80 y el baloncesto de ahora. Por ejemplo, no sé si llegaste a conocer a John Pinón. Era demasiado conocido como para meterle aquí. Hay una gran mentira que nos gusta mucho decir, que es el baloncesto era mucho mejor antes, era maravilloso, no sé qué. No, el baloncesto es mucho mejor ahora, físicamente, técnicamente, tácticamente, en todo, menos una cosa, en el carisma de los protagonistas. Se ha perdido un poco de identificación entre lo que era el americano que llegaba y ahora que hacen contratos que a veces nos perdemos de 4 meses para jugar los playoffs y desaparece. Eso está claro, que es más fácil identificarte con Gaby Abrines, aunque juegue 15 minutos y tal, pero un tío que se para por la calle, que le ves con los hijos y no sé qué, que identificarte con el eslovaco que viene de la Universidad de Mississippi State. Es más difícil, pero sobre todo es que son gente que no duran en los equipos. Pero el baloncesto en sí es mucho mejor ahora. Ves un partido de hace 30 años y ves esos físicos, los planteamientos que había y está todo, o sea, ahora se entera mucho más. Es curioso que diga eso porque precisamente yo creo que si le hacemos una encuesta a la gente que se puede hacer una encuesta de este libro, van a decir lo contrario. Yo tengo amigos aquí, Pedro Fajardo, que dicen que antes se jugaba mejor al baloncesto que ahora. Y ha jugado a alto nivel también. Echamos de menos al que éramos. En eso consiste la nostalgia, que yo bien que intento sacarle partido. El baloncesto en sí, tú sabes que ves un partido hoy en día, no, es que solo tiran triples, es que son no sé qué. Yo es que las opiniones categóricas, digamos, tan cerradas, llevo un par de días viendo partidos de Tony Kukoc, de Chicago Bulls, ¿no? No, claro. Entonces, son partidos baloncesto. No lo comparo con un Huesca, lo puedo comparar con un Budusnov contra, no sé,
incluso contra el Burgos, ¿no? Que es un equipo que estos últimos años ha jugado bien. O sea, yo hago partidos de Eurocup, incluso de Euroliga, que a veces digo, ya tengo que traer cosas escritas porque el partido no me está dando nada. O sea, digamos que lo que hacemos es fomentar el recuerdo idealizado por un lado, pero por otro lado creemos que ahora es mucho mejor. En algunos momentos tampoco es tan bueno. O sea, es nuestro deporte. Y también es mi rollo y tal, pero es defender un poco una nostalgia, un espíritu que tenían los jugadores de entonces, por el hecho de continuar varias veces varios años en los clubes, por el hecho de que si se movían de club se movían dentro de la misma liga, que caló mucho más. También había mucha menos alternativa de ocio, había mucha menos competencia en los 80 que ahora. Ahora el baloncesto, la Liga Endesa o la Euroliga tiene que competir con otro montón de estímulos que nosotros no teníamos, ¿no? Otra pregunta. A ver. Sí. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Piti de que te gustan más los jugadores que el juego, que eso me la apunto, que yo creo que es bastante verdad. Eso te incluye, Juan. Sí. Vas en Primera Nacional en Castellana. Vamos a ver. El tema de los periodistas, que me interesa ese tema. Has dicho antes que te gustan mucho los jugadores de los 80, bueno, los jugadores en general que son los menos conocidos y tal, que me parece muy interesante todo ese rollo. El tema de periodismo de los 80, yo recuerdo de la radio, pues con García, Andrés Montes y Asilo López en aquellos tiempos. Luego Pedro Garte en la televisión, Ramón Trecet, todo ese rollo. ¿Que ya se ha enseñado algún periodista de estos más o menos desconocidos de aquellos años que te gustara? Y luego a los dos, tanto a Piti como a ti, sí, ahora que hay tanta posibilidad de ver documentales en YouTube y todos esos rollos, ¿cuáles recomendaríais que se salgan un poquito así de la... bueno, o que se salgan o que no se salgan de los habituales? ¿Cuáles son los que recomendaríais? En cuanto a periodistas, los míticos de un poco anteriores a los que has comentado tú, la tele, sobre todo Héctor Quiroga y creo que José Félix Pons, ¿te acuerdas? Que eran muy criticados en su momento, ¿no? Porque parecía que todos sabíamos, ¿no? Y luego, pues Franco Pinotti creo que ha sido muy referente, creo que el trabajo de los nuevos Vázquez de los años 80 eran revistas súper trabajadas y súper valientes, ¿no? Que algo que quizás se echa de menos hoy en día. Luego cuando surgió Gigantes, pues Paco Torres se ha eternizado ahí, haciendo un trabajo espectacular y hizo bien esa transición. Pero no creas que antes había tanto periodista especializado en baloncesto, ¿no? Eso le preguntaba. Hacía un poco a todos estos que te he mencionado. Reconozco que mi conocimiento anterior a los 80 no es muy allá, ¿no? Teniendo en cuenta que naciste en el 74. Claro, te voy, ¿no? O sea que no es algo que lo que he vivido menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que antes, me quedo sobre todo con el tono que tenían antes, yo creo que mucho más salvaje que el que hay ahora, que todos, pues como que lo que ha dicho Piti antes, no queremos cortarnos la fuente ni que nos pongan la cruz de que somos demasiado críticos y demás, ¿no? Yo es que creo que tenían un carisma. Se mezclaban más con los jugadores, desde luego, ¿no? Viajaban juntos. De forma igual, no sé. Antes se viajaban más con los jugadores, viajaban en los mismos aviones, los mismos... Es algo que se ha hecho muy poco, se ha hecho cada vez menos, ¿no? Ni los periodistas viajan con los equipos de baloncesto, ni prácticamente, excepto Rafa Muntión, no hay esa cultura que había antes, que había carruseles para la Copa de Europa en baloncesto, ¿no? Y iba Siro López, iba con el Barça y Andrés Montes iba con el Madrid, ¿no? Y hacían todos los viajes y los medios especializados iban siempre a los viajes. Ahora, pues eso, lo trincas de agencia, lo ves por la tele y lo hace y tal, todo, pues un poco el deterioro que tiene la profesión a nivel económico y a nivel de trato, ¿no? Y entonces los jugadores eran más familia de la prensa. Ahora, bueno, se pueden tomar alguna copa juntos y tal, pero no hay esa mezcla y hay una cierta barrera invisible con lo de los gabinetes de prensa y demás, ¿no? Eso es indudable. ¿Documentales? Creo que falta quizás un gran documental sobre el baloncesto español de los 60, 70, principios de los 80. Hay un clip muy bueno que hizo mi admirado Antonio Rodríguez con imágenes de principios de los 80, que no sé dónde las sacaría, pero es absolutamente maravilloso, no es difícil de encontrar. Son 5 o 6 minutos de unas imágenes que yo ni las
ni las imaginaba, ¿no? No sé de dónde las sacaría, pero son 5 minutos maravillosos. Pero falta un trabajo en profundidad de ver realmente cómo respiraba el baloncesto aquel antes de que explosionase como lo hizo, ¿no? Y por lo que estamos aquí ahora. No sé si tú has visto algo similar. Bueno, a mí me gusta también, como dice Juan, ver muchos documentales, no en YouTube, prefiero en plataformas de pago, por razones obvias. Y mira, destaco uno que me gustó muchísimo, un informe Robinson de Chicho Sibilio. Cuando Chicho Sibilio cumple 50 años, van allí a su tierra a hacerle el informe Robinson. Va a Daimiel, nada menos, ¿no? Que sí, va el mejor allí a hacerle. Lo hace Antonio Daimiel, sí, efectivamente, y el equipo de informe Robinson, que son muy buenos, ¿no? Bueno, han tenido medios, pero son periodistas muy buenos. Y me gustó mucho porque, bueno, hablan de dónde sale Chicho, hablan de la historia de Chicho, y hay un momento en el que lo que hace es celebrar la fiesta del 50 aniversario de Chicho. Entonces Chicho aparece, saluda y se va de su propia fiesta, es el primero que se va de su propia fiesta. Entonces me gustó mucho porque dio a entender, de una forma, la dejó ahí votando, que es como creo que tienen que ser estas cosas, ¿no? Pues el carácter que tenía, o sea, pues Sibilio, que lo recordamos todos con un talento increíble, con una capacidad asombrosa para meter de fuera, para tirar el triple en transición cuando no se tiraba en contraataque, para jugar de 4 al principio y luego de 3. Pero ese carácter, pues bueno, un poco indómito de renunciar a la selección española porque me voy a las ligas dominicanas a ganar más dinero en verano, o ser muy contestatario, ¿no?, ante el poder establecido, y pues, un tipo particular, y ese informe Robinson me gustó bastante. El de la selección que salió hace poco, de La Plata de Los Ángeles, que salió hace poco también en informe Robinson, también estaba bien, pero no es tanto la época antes de que todo surgiese, ¿no? Hablan con unos, con otros y tal, pero es una historia más conocida. Yo reclamaría más esa pre-ACB de cuándo cambió realmente la situación. Pasó de ser un deporte casi de patio de colegio, como eran los estudiantiles, a ser un deporte de masas que congregaba a millones de personas, ¿no? Delante de la tele. Quizás no hay muchas imágenes, o los personajes cada vez se van perdiendo más, pero alguien debería dar un toque con ese tema, ¿no? Pero luego lo de Sibilio estuvo bien, era del plus se dejaba llevar, ¿no?, que diría Andrés Montes, pero bueno, no sale aquí porque era muy conocido. ¿Alguna más? ¿O nos echáis ya? Sí, yo quería comentar sobre el cambio de baloncesto de los 80 al actual. Una diferencia fundamental es que en los 80, aparte de lo que se ha dicho aquí de la identificación de los jugadores, que se recuerdan plantillas enteras del Magia Huesca, por ejemplo, de Gran Canaria, ¿no?, pasados tantos años, es que en Europa jugaban los mejores europeos. En la actualidad, de los 20 mejores jugadores europeos, hay posiblemente 2, los Mirotic y Mincic y algunos más, ¿no? El resto están en Estados Unidos. Y muchos de los europeos que jugaban en Europa lo tienen en España. Aquí hemos tenido a Sabonis, hemos tenido a Russell Petrovic, a media Unión Soviética, a Oscar Smith, ¿no? Como veis vosotros, si sería mejor tener ese nivel de jugadores top o tener el cambio que ha habido, ¿no?, pues, más físico, mejores pabellones, competir más igualada, o echáis de menos a aquellos jugadores top que había en esa época. Hombre, desde luego que la situación era mejor en el sentido para las ligas de aquí, para las competiciones europeas de aquí, pero es inevitable, o sea, es ley de vida. O sea, yo siempre cuento que mi abuelo, por parte de madre, tenía un hernadero, ponía herraduras a los caballos, y luego cuando empezaron a surgir los coches se quedó sin trabajo. El hombre seguro que se quejó, ¿no?, en los años 50 de que eso pasase, pero es que el progreso, que al final ya han acabado todos los buenos de Europa y en la NBA, es que no se puede luchar contra ellos, como decir, no se puede luchar contra la ley Borsman, ¿no? Es que no se puede, es inevitable. Que sería mejor de la otra manera que estuviesen aquí todos los europeos, o el 80% de los europeos que están en la NBA, incluso algunos jugando muy poco, pues sin duda, pero es lo que hay, no sé, que
¿no? Respuesta categórica, ¿no? Que diría... Sí, yo echo de menos, digamos, algunas circunstancias, ¿no? de tenerlos aquí, pero bueno, pensando en Sibilio parece que se quedaba en la Liga Dominicana de Verano porque les traía más a cuenta económicamente que estar todo el verano con las largas concentraciones de Díaz Miguel. Si le hubieran llamado Atlanta Hawks ofreciéndole más dinero que la República Dominicana, pues seguramente se hubiera ido para allá. Yo creo que entonces lo que era muy poco permeable era el dinero en el baloncesto y el tener una carrera mejor. Entonces, como era poco permeable llegar a la NBA, porque el primer contacto que tuvieron los americanos con Europa fue Italia, es verdad lo que has dicho, que nos vinieron muy buenos jugadores, pero nos vinieron puntualmente. Drasan vino una temporada, Sabonis vino un poco más por el tema de la lesión. Hay que recordar que los grandes americanos llegan, los mejores americanos llegan a Europa, llegan a Italia, por, digamos, toda esa inmigración anterior italoamericana y pues que había entrenadores y gente que más contactos con universidades, Bob Morse o luego McAdoo, ese tipo de jugadores pues iban primero a Italia y nosotros tuvimos que sobreponernos, tuvimos al gran Real Madrid de los 70, que antes se me ha olvidado comentar que quizás el gran documental que se puede hacer también es cómo llegamos a los 80 con esa competitividad, porque el Barça tiene que dar un paso adelante para poder competir en las ligas a ese gran Real Madrid de Wayne Bravender, de Clifford Lewis, de Corbalán y compañía, ¿no? Porque vinieron también Dani Pacic, Seri Basic. Sí, pero venían cuando les dejaban venir. O sea, venían un año. Venían también excepcionales. Aquí vino, por ejemplo, Nicky Brown, Ralph Sampson, gente... Dani Pacic quizás en el Real Madrid no ha jugado ni 20 partidos. Sin embargo, todos los que tenemos una cierta edad lo recordamos como un tirador excelente, o sea, que realmente son idealizar momentos del baloncesto que hemos visto, pero no es algo que haya pasado durante mucho tiempo. Hay un par de clases al respecto. Antes los jugadores europeos no podían ir a la NBA porque si no, luego no podían volver a sus selecciones, ¿no? Eso a partir del 89 cambió y eso abrió mucho las puertas. Y luego tampoco los jugadores del este podían venir fuera de sus países más allá de antes de los 28 años. Petrovic fue la única excepción prácticamente. O sea que todo el contexto de la época que si lo intentas trasladar aquí no cuadra, ¿no? Hay tantas cosas que no nos cuadran de aquella época, desde los pantaloncitos cortos a las camisetas que se ponían por dentro. Bueno, las camisetas por dentro han cambiado, han vuelto, ¿no? No lo sé. Tiempos y tal. Yo pensando en todo esto pienso por ejemplo en un jugador que como fue Tachenko, que todos lo conocemos, que fue un mito, prácticamente estaba metido en el lenguaje, ¿no? Y Tachenko vino aquí no como un mendigo, pero a llevar una vida muy de clase media, muy austera, en un piso de Guadalajara, a jugar una temporada, porque él tenía que devengar, pues seguramente un 80% de su salario a las autoridades soviéticas, ¿no? Entonces, a ver, hubo otra, si me gusta contarlo. Entonces Semenova igual. Entonces, digamos que lo recordamos con cariño, ¿no? Todas esas situaciones, pero si Tachenko y Semenova se pudieran haber ido a los 22 años a Estados Unidos a vivir muy bien, humanamente hubiera sido mejor para ellos. El reportaje, que hay otro informe Robinson de Semenova, tú ves en la casa en la que vive o la vida que ha llevado Semenova y te quedas un poco, se te encoge el corazón, ¿no? Porque no han tenido la vida que merecerían siendo unas estrellas de nuestro deporte, ¿no? Como han sido, ¿no? Con las circunstancias, como dice Javi, eran así y punto, ¿no? Vamos a disfrutar de estos perfiles y de esa nostalgia y no darle muchas vueltas porque hoy en día el mundo ha cambiado para todos. No, iba a decir, la única frase que tenía preparada es que sobre el libro es que soy como esos grupos de música que sacan un buen primer libro y los siguientes son con la repetición de... Yo tengo una petición, ¿eh? Sí. Una petición. No, una, que hagas un libro sobre entrenadores, otra, que hagas un libro sobre táctica. No, que el siguiente no lo haga sobre un jugador que no ha terminado su carrera. Porque realmente yo disfruto con este tipo de libros que hace, que yo creo que los hace muy repetitivos. No, el libro de Doncic fue como intentar hacer otro estilo y no me salió lo suficientemente contundente como para venderlo bien. Es verdad que cuando está la carrera abierta un jugador, los libros se quedan viejos enseguida, eso es indudable. Esto sí que no se queda viejo porque ya nació viejo, ¿no? Pero ya lo somos. Es el libro Benjamin Button, ¿no? Prácticamente tal, ¿no? Entonces, no sé, seguiré haciendo porque mola mucho hacer libros, en serio. Tú que también, como yo, íbamos a la biblioteca a alquilar libros cuando éramos críos y no los devolvíamos a los 15 días porque se nos pasaba.
el formato libro es como mítico, ¿no? Y decir, tú has publicado 3 libros y tal, sigue siendo enorme, ¿no? Luego los chavales hoy en día les da... Es curioso porque el último día que estaba con Javi en Cáceres hemos estado en un restaurante que tienen carnes de maduración extrema y nos han puesto un chuletón de una maduración de 3 meses, algo así, y ni él ni yo los hemos probado, ¿no? Olía regular, yo sí lo probé, pero olía Hay gente que le gusta mucho ese tipo de gastronomía, pero curiosamente a él lo que le gusta son libros de maduración extremísima. Ya, pero cuando me gusta la carne fresca solo me refiero al tema de la